Perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy nos convoca este curso sobre el paradigma social de la discapacidad como herramienta en el sistema de justicia, que se ha organizado desde el Instituto de la Suprema Corte, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que vamos a estar dando a partir de hoy, 5 de octubre, también el 12, el 19 y el 26 de octubre, siempre en el mismo horario, y también siempre con el mismo enlace de acceso, de manera que siempre van a poder acceder al curso con el enlace que accedieron hoy. Para dar apertura formal a esta actividad, vamos a escuchar ahora a Macarena Sabín Paz, quien es coordinadora del área de salud mental del CELS. Así que Macarena, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación, por la posibilidad de organizar esta actividad de manera conjunta. Les doy la bienvenida a este curso que inicia hoy. Buenas tardes a todos. Para nosotros desde el CELS es una apuesta importante la de poder dialogar y la de seguir construyendo un diálogo de trabajo con los operadores del sistema de justicia. Es una línea, aparte de trabajo permanente en el área de salud mental, porque entendemos que poder pensar los asuntos de la discapacidad y especialmente la discapacidad psicosocial, aunque no únicamente desde el aporte desde la perspectiva de un organismo de derechos humanos, sin duda contribuye en mucho en la labor, ¿no? En la labor y en la tarea que ustedes realizan en la labor judicial y en la tarea que realizan todo el tiempo, digamos. Y esto tiene que ver con dos cuestiones, con que el CELS es, por un lado, usuario del sistema de justicia. Nosotros llevamos adelante causas, litigamos causas, somos en nuestra calidad de usuarias y usuarios del sistema de justicia, pero también entendiendo que desde la perspectiva de un organismo se pueden realizar diferentes aportes y contribuir en diferentes reflexiones, que permite interpelar las prácticas, que permita poder pensar más allá a veces de lo inminente, ¿no? de la tarea cotidiana y de la tarea que ustedes realizan. También en algunas situaciones y en algunos casos trabajamos de una manera muy articulada con la justicia, por ejemplo, cuando trabajamos como peritos y peritas en distintas causas, donde nos constituimos como peritos de parte, y entonces ahí también tenemos como un rol, tanto por abrir un espacio de evaluación interdisciplinaria a una persona usuaria de los servicios de salud mental, pero también por las posibilidades de diálogo articular que se van generando con otras peritos y peritas, ¿no? Digamos, o sea, en esa posibilidad del diálogo no solo interdisciplinario, sino también intersectorial, que es lo que nos parece como más rico de esta posibilidad de intercambiar. Así que bueno, desde ese lugar estamos iniciando hoy esta capacitación, que se va a dar en cuatro encuentros, como decía recién, los días martes a la misma hora, y muy brevemente repasar cuáles son las propuestas para estos 4 encuentros. Como ustedes saben, en el día de hoy vamos a trabajar, va Joaquín Castro, que es psicólogo del equipo de salud mental, va a estar a cargo de abrir este curso con el primer módulo sobre encuadres normativos, tanto la ley de salud mental como el Código Civil, como la Convención, digamos, ¿no? Los 3 grandes instrumentos que van definiendo los nuevos paradigmas en discapacidad y en discapacidad psicosocial en particular, y cómo estos paradigmas también de alguna manera van modificando o deberían ir modificando nuestras prácticas en pos de una comprensión profunda y abarcativa de lo que tiene que ver con la autonomía personal de las personas, ¿no? Con la autonomía personal, donde muchas veces también nos tenemos que, en pos de esa autonomía personal, correr de algunos lugares que tienen más que ver con el modelo tutelar, con la posibilidad de decidir por otros, con esta cuestión, a veces también, como decimos nosotros, una especie de renuncia omnipotente, en el buen sentido, ¿no? De hacer por los demás, entendiendo que es la mejor manera,
y bueno, y estar dispuestos a poder, digamos, avanzar en este camino de la inclusión plena y de la inclusión social plena que traen estos instrumentos normativos. El segundo módulo se llama Herramientas para la autonomía personal. Ahí vamos a estar pensando específicamente en términos de algunos de estos instrumentos para poder justamente profundizar la dimensión, ¿no?, de la autonomía personal. Y específicamente decisiones anticipadas, sistemas de apoyo y salvaguardias. El tercer módulo, que es el que van a tener conmigo, es el de género y diversidad sexual, donde vamos a estar abordando cuestiones sobre la construcción del patriarcado y cómo muchas de estas diferentes construcciones atraviesan no solamente nuestras prácticas, sino la vida de las personas con las que trabajamos, ¿no? Sobre todo si pensamos en algunas corporalidades sobre las que impacta de una manera diferencial toda esta construcción que llamamos patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, desde esa categoría, cómo pensamos las prácticas, cómo pensamos la vida de las personas, cómo pensamos las restricciones a la capacidad jurídica, el encierro de los cuerpos de las mujeres y algunas otras cuestiones. Y también vamos a hacer una breve mención normativa de los instrumentos tanto locales como internacionales y regionales de protección de los derechos de las mujeres. Y el último y cuarto módulo se llama la interdisciplinariedad como elemento fundante para una intervención respetuosa. Y entonces ahí la propuesta es pensar cuál es el lugar del diagnóstico, cuál debería ser el lugar del diagnóstico, cómo se van produciendo en función del diagnóstico los diálogos interdisciplinares, cómo poder también captar y trabajar y reflexionar sobre el poder performativo del diagnóstico, ¿no?, en calidad de lenguaje, y cómo muchas veces esto va operando como diferentes barreras u obstáculos en definitiva, para una vida plena y en comunidad e inclusiva. Y dentro de este último módulo también vamos a estar hablando algunas cuestiones sobre los informes periciales. Así que bueno, esa es la propuesta temática de este curso. Esperamos bueno, que les resulte de interés, sobre todo que les sirva, ¿no? Esto tiene que ser una herramienta útil, independientemente de que es un curso que, digamos, transita por cuestiones conceptuales y cuestiones más operativas e instrumentales. Esperamos que les sirva, que les sea útil, así que la invitación es a que puedan realizar aportes, sugerencias, casos, que puedan traer casos, ¿no? Bueno, mira, esto que estás diciendo, ¿cómo lo pensarías en este caso? ¿Cómo lo pensarías en esta intervención? Dificultades también operativas que muchas veces ustedes tienen y conocen en el despliegue de la tarea cotidiana, la labor cotidiana, y que por ahí podemos ayudar a pensar, que puedan traer preguntas, es decir, nos interesa fomentar un intercambio que no sea solamente una instancia digamos, de escucha pasiva, porque por ahí lo rico se va a producir ahí, en la conversación que podamos generar con ustedes. Así que bueno, de nuevo, bienvenidos. Esperemos que este curso les interese y que les den más ganas de seguir pensando estas cuestiones. Y entonces ahora sí, le paso la palabra a mi compañero Joaquín, que es el docente que está a cargo de la clase del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha? Bueno, perfecto. Como les había comentado Macarena, yo soy Joaquín Castro Valdés, soy psicólogo, soy parte del equipo de salud mental del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, antes que nada, obviamente les agradecemos mucho la invitación, la oportunidad de vernos y, por supuesto, su atención. La idea, como ya saben, es, como lo decía Macarena recién, es compartir experiencias, reflexiones y todo lo que podamos pensar, todo lo que se nos ocurra con miras a mejorar, a llevar un poco la evolución de las prácticas y procesos y lograr cada vez más y cada vez mejor una protección legal efectiva, ¿no? Apuntalando y reconfigurando un poco la actividad pericial y que correctamente realizada, como sabemos y saben ustedes mejor que yo, es la que deviene en un real acceso a la justicia. Bueno, sin mucho más preámbulo, esta tarde vamos a hablar acerca de un cambio de paradigma en temas de discapacidad
vamos a tener en el centro algo de a lo que vamos a hacer bastante referencia en realidad, que es el modelo social de la discapacidad. Con este objetivo, la idea es hacer un repaso, aunque sea breve, por el ordenamiento jurídico que hace a la práctica pericial en temas de discapacidad psicosocial en Argentina, y ver cómo está adecuado a la legislación y acuerdos internacionales. Por otro lado, también, o al menos esperamos, ¿no? Como decía Macarena, vamos a poder usar este espacio para pensar cómo es que una persona puede pasar a ser considerada de un sujeto de pericia a ser un sujeto de derecho. En ese sentido, justo antes de empezar, hablábamos acerca de que esta presentación, esta charla, va a estar disponible para verse en diferido también, ¿no? En otro momento, lo cual nos parece muy bueno, pero al mismo tiempo, digamos que les coloca a ustedes en una situación de mucha responsabilidad. Me explico. Sucede que esperamos, como les dijimos, es más, pretendemos que la palabra pueda circular lo más posible en este encuentro, que puedan compartir experiencias, reflexiones, impresiones. Y entonces, como ustedes son una proporción de todos quienes eventualmente tendrán acceso a esto, bueno, recae, a mi modo de ver, sobre ustedes la responsabilidad de hacer los comentarios y compartir lo que finalmente va a permitir que esto sea también un intercambio y que quienes lo vean después lo perciban de esa forma. Para eso, como saben, está la instancia del chat en la reunión, donde saben que pueden ir dejando preguntas, comentarios, cualquier anotación. Yo no las voy a leer de inmediato, pero Macarena nos va a ayudar y va a estar atenta a lo que ustedes compartan para poder retomarlo después, más adelante en la charla. Y también, bueno, más adelante me imagino que tendremos tiempo suficiente como para que si alguien quiere hablar y no quiere hacerlo por escrito en el chat, si se anima, puede levantar la mano ahí en el navegador o en la aplicación, depende de lo que estén utilizando, saca el silencio de su micrófono y nos comparte su pregunta o su comentario o su experiencia en vivo. Obviamente no es lo mismo que si estuviésemos allá, pero la verdad es lo que hay y funciona bastante bien. Bueno, bueno, y también, y si la pregunta no surge ahora, no surge para el intercambio en este mismo momento, la idea del curso es que son distintos encuentros que están muy relacionados entre sí y los temas giran alrededor de una misma tópica. Entonces, quizás sí, para el próximo encuentro aparece algo de lo que se haya podido hablar acá, decanta alguna idea, alguna duda, algo más que se pueda retomar más adelante. Bueno, como ven, para esta presentación les estamos compartiendo unas diapositivas. Van a ver que no tienen mucho contenido, en realidad mayormente solo son títulos y subtítulos, pero ayudan a llevar el curso de la exposición, para que no nos perdamos, y para que no me pierda yo, sobre todo. Finalmente, el material que acompaña esta charla, el cuadernillo amarillo del color de la presentación, que tiene el nombre La evolución del marco normativo en discapacidad psicosocial, entiendo que ya lo tienen disponible. El cuadernillo contiene más información y más detalles. No sé, quizás alguno o alguna ya lo haya llegado a mirar un poco antes de este encuentro, de observar esta charla. Pero bueno, tanto este cuadernillo como el resto de material que tienen disponible, los otros cuadernillos, acompañan también a esta presentación y se cruzan con estos contenidos que vamos a ver a continuación. La idea es rodear algunos puntos centrales y, como ya dijimos, disponernos a conversar. Bueno, a ver si está... Muy bien. Bueno, es ambicioso tratar de abarcar todo lo que implica un cambio de paradigma. Todas las transformaciones en lo político, en lo cultural, en lo social que eso implica y la interacción de tantos pequeños detalles que constituyen un cambio de este tipo. Pero de todas formas, es importante que tengamos claro que si bien vamos a referirnos a un cambio de paradigma, y es algo que voy a repetir bastante, lo vamos a llamar así, un cambio, sin embargo, no es algo que tenga que suceder de la noche a la mañana, no es algo que sucede unívocamente, no va en una sola dirección, y mucho menos un cambio de paradigma. Digamos, no es un proceso lineal. Más bien sucede que distintos paradigmas coexisten en una sociedad, y es más, diría que necesariamente coexisten en una sociedad, en una comunidad. No es que partimos del punto A y llegamos al punto B, cruzamos una puerta y pasamos de una habitación a otra y así de sencillo.
me gustaría más bien pensarlo como paradigmas en tensión. Obviamente nos vamos a hacer más énfasis en el paradigma que representa el modelo social de la discapacidad, pero estamos hablando de manera situada en un aquí y ahora, en una sociedad que no necesariamente responde por completo a lo que ese paradigma implica. Más bien en esa tensión entre paradigmas es donde se desarrolla la práctica, ¿no? En este caso la práctica pericial, pero la praxis sucede en ese tipo de tensiones. Ahí se emplaza el campo de la práctica. Y esa tensión entre paradigmas que son diferentes es la que de alguna manera marca las formas de producción de subjetividad en un momento dado. En esa tensión entre paradigmas es donde se producen y se reproducen los sentidos y los significados, y ocurre esta prescripción de categorías sociales, como seguro se va a hablar en una de las charlas posteriores. Bueno, básicamente nos damos cuenta que los cambios impactan en lo que significará una sociedad, lo que significará en una sociedad y en un momento dado ser una persona, por ejemplo, incapaz, ni siquiera ser persona, ser simplemente un incapaz, ser un impedido, una discapacitada, o una persona con una discapacidad, o una situación de discapacidad, o incluso una persona en situación de discapacidad. Todos términos diferentes, todos términos que han ido evolucionando y que los escuchamos todavía todos, en mayor o menor medida, y van apareciendo nuevos términos, pero todos coexisten, ¿no? Podríamos decir que han hecho referencia a realidades similares y, sin embargo, dan cuenta de un cambio muchas veces radical. Bueno, ahora, ¿qué es este cambio de paradigma? ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es el viejo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, ya hemos establecido que no se puede hablar de lo nuevo y de lo viejo, como si las cosas fueran, digamos, tan claras e inamovibles, ¿no? Pero el paradigma que entra en juego acá, y desde el que vamos a enfocar esta presentación, toma forma en lo que se ha convenido llamar el modelo social de la discapacidad. Este modelo parte de entender que la discapacidad no es algo inherente a la persona. Digamos, resulta en realidad de la interacción de obstáculos y barreras, o mejor dicho, de una persona o de distintas personas con obstáculos o con barreras que se encuentran en el mundo social y que por los cuales esta persona quizás se vea impedida para lograr algo o llegar a alguna parte o realizar alguna acción o cumplir su voluntad de una manera que quizás una gran parte de la población sí podría llegar sin mayores dificultades. Es decir, son obstáculos que existen en la sociedad, pero que no afectan a la sociedad en su conjunto de una manera directa. En realidad nos afectan a todas y todos porque, digamos, están en la sociedad y somos partícipes de eso. Pero hay algunas personas para las cuales esos obstáculos sí impiden de manera directa que se pueda realizar digamos, su voluntad, en realidad, y quizás el resto de personas, algunas otras, puedan llegar a hacerlas sin mayores dificultades porque no chocan directamente con ese tipo de barreras. Pero además, en un segundo punto, el modelo social señala que las barreras que sufren las personas con discapacidad son un problema creado por la sociedad. Digamos, no son solo un impedimento físico, no se trata de una cosa digamos, estamos muy acostumbrados por ahí a asociar discapacidad con cierto tipo de términos, de palabras y de simbología. Yo hace un par de semanas en una capacitación similar hablábamos del icono de la discapacidad, digamos, el símbolo en señalética que se utiliza, que es una imagen estilizada de una persona en una silla de ruedas. Y bueno, está bien, son cuestiones que sirven para entendernos rápido, velozmente, pero que son un recorte que deja por fuera muchísimo más. Dentro de esa idea que está tan aceptada y tan presente en lo cotidiano, quizás sea difícil pensar en otro tipo de impedimentos que suceden y con los que se encuentran las personas en la sociedad. Digamos, no se trata solamente de rampas, no se trata solamente de ascensores, no se trata solamente del acceso a una cuestión que los demás o que las demás personas no necesitan una ayuda adicional, sino más bien de revertir los procesos por los cuales la sociedad acaba imponiendo esas barreras y acaba manteniéndolas, o acabamos manteniéndolas.
Dicho de otro modo, los obstáculos con los que lidian las personas con discapacidad no son solo un problema de las personas con discapacidad, sino que son un problema de la sociedad. Y en eso, el modelo social de la discapacidad sí propone un cambio radical, porque, dicho en criollo, tira la pelota para el otro lado. Ahora se está jugando en la sociedad en su conjunto, se abrió el juego. Ya no es cuestión de una persona, por algún tema genético, algún tema de su familia, de su historia personal, o de cuestiones que entre personas desconocidas no tendríamos por qué saber o por qué importarnos. Esa persona, bueno, no tiene tal capacidad y punto, y se acabó. Entonces hagamos un rodeo, que la vida siga rodeando a esa persona como si fuese un cono. No, somos la sociedad quienes mantenemos esas barreras y además, en primera instancia, quienes las hemos generado. Joaco, ¿te puedo interrumpir un segundo? Por favor. Hay una pregunta en el chat que me parece que está bueno aclararla, porque tiene para entender un poco la dimensión de lo que estás hablando. Claro. Se preguntan o nos preguntan si la discapacidad, si con discapacidad psicosocial nos estamos refiriendo a la discapacidad intelectual. Entonces, a lo mejor sería interesante que hagas una explicación sobre qué son, digamos, ¿no? Esta es la idea, que en materia de derechos es lo mismo, pero que la convención, bueno, nombra distintos modos de discapacidad y a qué alude cada una de estas figuras. Si podés, me parece que sería interesante aclararlo ahora. Te silenciaste el micrófono, ¿puede ser? Sí, perdón, pensé que lo había silenciado antes y lo desilencié. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. En realidad, tienes razón, Maca, lo mejor es plantear algunas cuestiones, algunos lineamientos desde el comienzo. La convención, a ver, abarca en su conjunto todo lo que se puede llamar personas con discapacidad, pero sí, establece algunas diferencias que para una cuestión más técnica resultan muy útiles. En general, la noción principal es esta que les estaba planteando, que la discapacidad es parte de un proceso y que es algo que sucede por la interacción de barreras en la sociedad. Más adelante en la charla nos vamos a enfocar en lo que hablamos de discapacidad psicosocial asociado con temas de salud mental, ¿sí? Por eso vamos a repasar también el tema de la Ley Nacional de Salud Mental, las cuestiones que hacen a los tratamientos en salud mental, las internaciones, las instituciones en las que esto sucede, los profesionales y las disciplinas involucrados, y finalmente también lo que aparece en el Código Civil, que también retoma las cuestiones de la discapacidad y la posibilidad del acceso a apoyos y a la voluntad. No sé si me expliqué. En realidad la idea sería poder ir avanzando un poco más y si la duda persiste, ahí sí detenernos y aclararla, pero creo que avanzando con los contenidos va a quedar bien. Bueno, continuamos. Vamos con la siguiente diapositiva. Como les decía, nos vamos a centrar principalmente hoy en los órdenes normativos de este tema, ¿no? Estamos hablando de marco jurídico, marco normativo. Obviamente este es un recorte también que estamos haciendo desde un equipo de salud mental y sepan disculpar, yo además soy psicólogo, así que probablemente piensen, y con razón, que las leyes no son mi disciplina donde hago pie con mayor firmeza. Pero, sin embargo, justamente tiene que ver con la naturaleza de lo que estamos conversando, la interdisciplina, y poder pensar conjuntamente e interdisciplinariamente, digamos, los marcos normativos que definitivamente atañen también a nuestra vida. Bueno, nos centramos en 3 órdenes normativos en el tema, que son la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Salud Mental y el Código Civil y Comercial de la Nación. Como podrán ver ahí en la diapositiva, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en realidad es del 2006, pero fue ratificada en Argentina en el 2008 con fuerza de ley y estatuto constitucional. Bueno, en el 2010, la Ley Nacional de Salud Mental, 3 años después sale la reglamentación, fue aprobada
unánimemente en el Congreso esta ley, y apenas unos años después el Código Civil y Comercial de la Nación, como seguramente están muy al tanto, fue modificado, digamos, se creó un nuevo Código Civil que incorpora bastantes de estas cuestiones que están en las dos normativas previas. Ahora, eso no quiere decir que antes del 2008 o antes del 2006 no se había hecho nada en cuestión de temas de discapacidad o no existía la problemática. Digamos, en realidad es parte de un proceso histórico, social y sobre todo político, incluso geopolítico, por el cual estos temas se van incorporando cada vez más a la agenda. Desde los años 70, eso lo van a poder ver con mayor detalle en el material que tienen, porque se hace un repaso histórico por cada uno de los antecedentes, o un recorte al menos de los antecedentes que llegan a estos marcos normativos, pero se venían planteando en distintos países y en distintas carteras de las Naciones Unidas, abordar el tema de la discapacidad. Obviamente con distintos términos, distintos nombres, cuestiones que también fueron evolucionando en el tiempo. En el año 92, por primera vez, se incorpora de manera, digamos, plena a la cuestión de Naciones Unidas, digamos, ya no como algo trabajado de manera aparte, se hace un informe muy importante, y se empieza a trabajar en la convención ya en este siglo, digamos, se arma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue la primera vez, además, que hubo un colectivo tan involucrado y tan presente, un colectivo que era afectado directamente por la norma, en este caso las personas con discapacidad. Y eso es algo súper importante y muy significativo, porque justamente uno de los problemas de las personas y del colectivo de personas con discapacidad es que no están presentes en la sociedad. Es como, bueno, van por su propio lado, e incluso estas agendas muchas veces también sucede eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un montón de temas, grandes cosas, economía, salud, y bueno, y por ahí metemos salud y discapacidad después, en algún ratito, una mesita o algo por el estilo. Sucede también dentro de los movimientos de derechos por las personas con discapacidad, que la discapacidad psicosocial, más o menos algo análogo a lo que sucede con la salud mental en términos en el discurso de la salud, digamos, también fue difícil incorporarlo al resto de la charla. Digamos, la discapacidad estaba muy vista desde los déficits físicos y algunas cuestiones más comúnmente abordadas en ese discurso. Ahora, detengámonos a reflexionar un segundo, porque son necesarios. Va a sonar boba y obvia la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué son necesarios este tipo de ordenamientos jurídicos, ¿no? Yo lo voy a plantear como una persona que no proviene del derecho, ¿no? ¿Cuál podría ser la utilidad de un marco normativo que, si tenemos, digamos, grandes marcos normativos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son por definición universales y aplicables a todas las personas, ¿por qué tiene que venir una nueva ley, un nuevo tratado internacional, una convención que exprese la importancia de que también tienen derechos fundamentales, en este caso las personas con discapacidad? Pero no entiendo, si no están acaso incluidas en los ordenamientos universales, bueno, esto justamente es lo que planteaba hace unos minutos. Cuando nos ponemos a hablar de que un grupo social está invisibilizado, estamos haciendo referencia justamente a que, ya sea por una cuestión de vulnerabilización, de relegamiento, por el lugar que tiene en las relaciones, digamos, entre fuerzas productivas, un determinado grupo termina escapando a esa cierta pretensión de universalidad. Obviamente, si bien sabemos que la pretensión de la ley, y sobre todo algo tan grande como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pretende alcanzar a todas las personas, en determinado momento nos dimos cuenta de que hay que ser un poquito más específicos, porque esas normas, esas leyes, también están construidas desde una determinada óptica de la que no han participado todas las personas en plenitud. Entonces, en un grupo tan invisibilizado históricamente como el de las personas con discapacidad psicosocial, que yo les decía, incluso a veces ha quedado invisibilizado dentro del propio colectivo de personas con discapacidad, la experiencia ha demostrado que ante la ausencia de instrumentos que ayuden a defender específicamente sus derechos, estas personas quedan sujetas a situaciones de una muy profunda desigualdad.
Desigualdad, hablo principalmente, ¿no?, de oportunidades con respecto al resto de la población. Entonces, estos marcos normativos específicos, claros y eventualmente reglamentados, y después las políticas más situadas que eventualmente se desprenden de este tipo de marcos, son una herramienta útil, en realidad son una herramienta fundamental para no caer en la vulneración por omisión, porque se trata de gente que ya de por sí estuvo omitida prácticamente de toda la vida social. Y más aún, y acá está la vuelta interesante que les decía con la convención, el proceso de discusión y la construcción de un marco normativo sirve para estar, para participar, para plasmar la voz de distintos grupos de la población de una manera que en otros momentos en el debate social no se da. Y el hecho mismo de formar parte del debate ya tiene un potencial reparador de la desigualdad y de la ruptura, digamos, de la relación social que existe cuando se omite a las personas justamente de la vida social. Bueno, en ese sentido, digamos, me extendí un poco en el preámbulo, pero esta convención marca un antes y un después en varias cuestiones. Primero que nada, como ya lo había señalado, es un acuerdo que tiene alcance global, tiene un carácter de vinculante y se aprobó y entró en vigencia casi simultáneamente en términos de tratados internacionales, que son cosas que suelen demorar un montón. Entró en práctica en todos los estados de la comunidad internacional. Y entonces ahí empezó a jugar un papel, porque, como decía una de las personas involucradas en la convención, ahora ya existe una herramienta para poder decirle a un estado, estás omitiendo, estás saliendo de este marco, que firmaste. Lo firmaste por lo que sea, con un mayor o menor nivel de involucramiento, pero ahora te puedo decir en qué te estás saliendo del marco. Y eso es una herramienta muy, muy valiosa, porque ya no da lo mismo omitir una cuestión, digamos, que ahora está señalada en la Convención y que en Argentina, por ejemplo, y para situarnos, está ratificada con fuerza de ley. Porque la omisión ahora toma materialidad jurídica, toma materialidad política, porque si se omite o si no se respeta, es una decisión no hacerlo. Y frente a tal decisión, las personas pueden señalarle a su gobierno, a su Estado, la obligación que está aceptada, que está firmada y que está incumplida. Y se puede insistir en que sean cumplidas, para eso también sirve, ¿no? Y aunque eso no vaya a suceder siempre, lo digo para rescatar esta dimensión de herramienta, incluso de herramienta para el reclamo, si se quiere, pero que no es nada menor. Bueno, pasamos a hablar de la Ley Nacional de Salud Mental. Me imagino que están más o menos familiarizadas y familiarizados con esto. De todas maneras, es algo que de vez en cuando vuelve a surgir en el debate público. Apenas 2 años después de la convención, de la ratificación en Argentina de la convención, pero muchos años después de distintas luchas que se fueron dando, digamos, de parte de colectivos de personas usuarias, de sus familiares, de instituciones, incluso dentro del mismo Estado, el 2010 se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental, que, como les decía, fue reglamentada 3 años después. Tras un proceso de construcción francamente largo, con avances, con obstáculos, digamos, también participaron muchos referentes del campo de la salud mental y de los derechos humanos, no solamente hablaba de usuarios, de familiares y de instituciones como la nuestra, pero es importante hacer esa distinción, digamos. Y a través de esta ley, la legislación nacional pudo pasar a ser concordante con los principios internacionales de derechos humanos a los que estábamos suscritos en Argentina, ¿no? Especialmente con la Convención. La Convención sustituye uno de los principales antecedentes de la Ley Nacional de Salud Mental en materia jurídica, aunque tampoco es el único, no sustituye, constituye, digamos, son muchos antecedentes a nivel internacional y muchas transformaciones sucesivas de varias décadas, muy complejas en realidad para abordar, pero, y además que están en curso todavía. Lo que sí es importante señalar y tener presente es que la Ley Nacional de Salud Mental tuvo dificultades para su desarrollo y sigue teniendo dificultades para su plena implementación
han pasado, dentro de poco se van a cumplir 11 años de la sanción de la ley, ya 8 años de su reglamentación, y hay muchas cosas, muchos avances en los que, o mejor dicho, muchas cuestiones en las que no se ha podido avanzar. Y ahí hay una multiplicidad de factores, digamos, nos podríamos pasar muchísimo tiempo debatiendo acerca de eso, pero lo que resulta muy claro es que hay una falta de, desde el Estado, ¿no?, de poder implementar esto. La ley se enmarca en un profundo movimiento que tiende a la desmanicomialización, que en pocas palabras podemos decir que se trata de un cambio de mirada sobre lo que es la salud y la enfermedad. Digamos, un movimiento hacia la implementación de prácticas de abordaje de la salud mental que sean más respetuosas de las personas, entendiéndolas como sujetos de derechos y como sujetos plenos, que son parte de una comunidad, lo cual es justo lo contrario a lo que sucede con la centralización en instituciones psiquiátricas, ¿no?, cuya función muchas veces acaba siendo la de aislar, la de contener, la de corregir a sujetos enfermos, digamos, enfermos que son a la vez entendidos y atendidos como peligrosos, como incapaces, como personas improductivas, como personas que por todo esto deberían mantenerse al margen de la sociedad. Digamos, a nivel de instrumentos internacionales está la Declaración de Caracas, los principios de Brasilia, varias cosas que van a poder ir revisando en el material que tienen a su disposición. La idea es no ahondar mucho en esas fechas, lo mismo que habíamos dicho con lo de la convención. Pero incluso en la propia ley, en el artículo 2, habla de los instrumentos que son incluidos digamos, en la ley, la propia ley los señala como antecedentes relevantes, ¿no? Bueno, adentro de Argentina, el progreso hacia esta desmanicomialización se ha dado a través de muchos movimientos y muchos actores a través de los años. Para que se hagan una idea, un hito que se puede señalar, si nos queremos remontar bastante más atrás, es la creación del Ministerio de Salud Pública en 1949, a cargo de Ramón Carrillo, que él propuso que las personas con padecimiento de salud mental se las deje de llamar alienadas y se las pase a llamar enfermos mentales. Hoy en día el término enfermo mental tampoco es adecuado y, bueno, no puedo ver la cara de todos quienes me acompañan ahora, pero seguramente levantaría alguna ceja, ¿no? Enfermos mentales, así, se sigue hablando así, en esos términos. Bueno, en ese momento ya suponía un cambio, dejar de llamar a la persona alienada y dar cuenta de que había algún proceso de enfermedad que estaba involucrado con la conducta, con las cuestiones que rodeaban a esa persona, ¿no? Digamos, me gusta señalar esto porque creo que ayuda a que nos demos cuenta de cómo algo aparentemente tan simple puede dar cuenta, al menos históricamente, ¿no?, y viéndolo en retrospectiva, de todo un cambio en la forma de entender a la salud y entender un proceso social. Y que a la vez ahora eso mismo pasa a resultar absolutamente anacrónico y completamente obsoleto. O al menos eso esperamos, ¿no? Bueno, como dijimos, hay muchas experiencias dentro de Argentina, pero por cuestiones de tiempo vamos a señalar rápidamente los antecedentes propiamente legales. El 91, y ahora se cumplen 30 años, en Río Negro se sancionó la ley 2440, que el nombre no lo recuerdo exactamente, pero se la conoce como la ley de desmanicomialización. Esta ley promueve la desinstitucionalización de los pacientes y plantea que la internación sea el último recurso. Esto es algo que obviamente también se rescata y se plantea muy fuerte en la Ley Nacional de Salud Mental, pero en ese momento era algo realmente novedoso y algo único en la legislación argentina, además. Después, por otro lado, el 2004 se reglamentó en la ciudad de Buenos Aires la Ley 448, que es una ley de salud mental, y que también, digamos, sirve como antecedente para la Ley Nacional de Salud Mental porque hace énfasis en la necesidad de garantizar el derecho a la salud mental y en proponer una desinstitucionalización progresiva. También habla de internaciones breves, habla de que se trabaje en guardias generales y hace un fuerte énfasis en la atención primaria de la salud
como un efector muy importante en este proceso, digamos, y que no sea simplemente la salud mental está destinada a una institución solamente abocada a eso, ¿no? Como un hospital psiquiátrico. Bueno, y finalmente el 2007 se reglamentó en la provincia de Santa Fe también una ley. Es curioso porque se implementó en 2007, pero había sido sancionada el 91. Se implementó, quiero decir, se reglamentó. O sea, se reglamentó más de 25 años después de que había sido escrita, y también va en una línea similar, privilegiando la estrategia de atención primaria de la salud. Bueno, a punto de cumplirse 11 años de la Ley Nacional de Salud Mental, en apenas un mes, en noviembre, podemos decir que su reglamentación, su cumplimiento, su escritura no estuvo exenta de dificultades, de luchas, de resistencias, y que siguen estando vigentes ahora. Me gustaría, no sé si sea, cuán pertinente sea o cuánto nos ayude para avanzar con la charla, pero si se les ocurre algo en relación a esto, sobre todo por cuestiones recientes, por ahí noticias o casos o lo que fuera, de cómo la Ley Nacional de Salud Mental en algunos momentos ocupa el centro de la escena del debate social y político, bueno, que la compartan. También sería bueno poder ahí, se me ocurre una posible línea de intercambio. Bueno, finalmente, el Código Civil y Comercial de la Nación, no voy a andar mucho en eso, está vigente desde el 2015. Y bueno, en realidad me imagino que ustedes están bastante más versados en esa cuestión que yo. Me quedaba pensando en lo de la Ley Nacional de Salud Mental. Voy a aprovechar para hacerles una sugerencia, pero les invito a que, quizás no ahora mismo, pero por ahí el próximo mes, con motivo del aniversario de la ley, la lean, porque está construida de una manera muy, digamos, que transmite mucho de este cambio hacia un modelo social. Aunque no menciona el término modelo social de la discapacidad ni una sola vez, pero a mí al menos me parece un texto muy claro en ese sentido, y la mayoría de artículos, cualquier artículo, incluso si lo eligiese al azar, va a poder dar cuenta de esa reorientación, digamos. Un artículo al azar podrían agarrar, ¿no? Bueno, como dijimos hace un rato, perdón, vamos a avanzar unas diapositivas. No lo encuentro por acá. Acá está, perfecto. Vamos a pasar a hablar de algunos puntos que están en estas normativas y que creo que nos ayudan a entender un poco mejor esta cuestión del cambio de paradigma. Yo voy a hacer eso, ¿no? Un recorte, este análisis es un recorte de la evolución en torno a lo que nos ha parecido que podría resultar 5 puntos centrales para comprender este cambio de paradigma. No son los únicos, obviamente. Y me encantaría, si ustedes eventualmente pueden identificar otras cuestiones que podamos proponer, como para avivar la charla o las posteriores, porque esto va a ser abordado nuevamente, sobre todo en la charla siguiente, centrándonos más en el tema de la autonomía. Bueno, este recorte, análisis, señala primero que nada pasar de la capacidad como un atributo a entender a la capacidad como un derecho humano. Bueno, en el plano jurídico de los derechos humanos, sobre todo en el último tiempo, la capacidad jurídica ha pasado a constituirse como un derecho fundamental y ha dejado de ser solamente un atributo inherente a las personas. Con toda seguridad, muchos de ustedes van a comprender mucho mejor que yo lo que implica, ¿no? Esto de ser un atributo inherente y ser un derecho fundamental. Pero en todo caso, seguramente si estoy metiéndome demasiado en un campo ajeno, podrán aclarar y ampliar un poco con sus preguntas. Pero bueno, el antiguo Código Civil, el de Vélez-Sarsfield, establecía que la facultad para adquirir derechos y contraer obligaciones es un atributo de todas las personas. Y agrega que esta capacidad nace de... que esta facultad, perdón, nace, si no estoy citando mal, de su capacidad o incapacidad. Pero que en los casos dados, las leyes conceden o niegan esa facultad. O sea que, sin entrar en muchos detalles, lo que se podría decir según el Código Civil de aquella época, es que la capacidad se origina en la ley. Y en esos casos dados,
que menciona el Código Civil anterior, en los que el atributo de capacidad es negado, eran principalmente las de las personas declaradas dementes, para quienes la incapacidad civil era impuesta, ahí entraba de lleno, era impuesta como consecuencia de una discapacidad mental y era siempre impuesta a través de una sentencia. Hace una semana apenas estuvimos con Fabián Murúa, quien les va a acompañar en la siguiente presentación, abogado él, en el archivo que se está armando del Hospital Melchor Romero. Y podíamos ahí revisar algunas de las cartas e intercambios que habían con la Corte en su momento. Si no me equivoco, esto era en los años 10 o 20. Y era un pedido de un médico, un profesional de medicina, creo que era médico, lógicamente, que le pedía a la Corte una internación preventiva a una mujer para poder evaluarla y para poder determinar si es que existía posibilidad de afirmar una demencia. Es decir, incluso como para evaluar, para chequear, ya era la internación lo que se utilizaba de cajón. Y además era internar una temporada. Después hubiera sido interesante encontrar el resto del intercambio para ver a qué se referían con una temporada y en qué consistía una evaluación para ver si una persona estaba o podía ser catalogada y etiquetada como demente. Pero digamos, eso ni siquiera estaba contemplado en el Código Civil. No decían, bueno, una persona puede estar internada previamente a que se haga una evaluación. De hecho, va en contra de la lógica que se propone. Pero estaba permitido, de facto, y era algo que sucedía, digamos, dentro de esta lógica. Ahora, ese me parece un ejemplo alucinante, pero que lamentablemente era abrir una caja de archivo y encontrar el primer papel. Era lo que sucedía. Y en muchos casos, si bien no sucede exactamente eso, porque no se puede por cuestiones jurídicas que ustedes bien conocen, se tiende a eso también, a que haya un blanco y un negro en el sentido de estamos acá, las personas cuerdas, las personas sanas, y después están las personas incapaces, están las personas dementes. Volviendo al tema de lo del atributo, de acuerdo con el nuevo paradigma, digamos, al no ser solo un atributo, sino un derecho fundamental, la capacidad ya no nace de la ley, sino que nace de la condición humana, del ser persona, y no hay manera que se pueda privar a una persona del derecho a ser reconocida como tal ante la ley, o que se limite ese derecho en particular, ¿no? Por eso el código del 2015, el código actual, incorpora esta concepción de la discapacidad que ya estaba presente en la Convención y en la Ley Nacional de Salud Mental, y, bueno, incorpora algo que aparece en el artículo 12, un artículo clave de la Convención, que afirma que todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica y en las mismas condiciones que las demás personas, en cualquier parte y en todos los aspectos de su vida. Esto resulta clave para que las personas con discapacidad puedan tener pleno acceso a la justicia. El giro central de la cuestión reside en que, si bien todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, pueden existir algunos casos que por ahí requieren el apoyo para poder ejercer esa capacidad. Y en esos casos es tarea de la justicia, es tarea del Estado, que se disponga de todo el apoyo necesario, conversado, consensuado, para que ese ejercicio llegue a ser pleno. Pasamos así, entonces, de pensar en estos casos dados en los que la capacidad es suspendida, a pensar más bien en los casos en los que se reconoce que una persona puede necesitar ciertos apoyos para ejercer un derecho que nunca deja de tener, porque es una persona. El derecho está ahí. Solamente falta algún apoyo que seguramente, además, adelanto, esa persona conocerá mejor que nadie o podrá pensar mejor que nadie qué es lo que necesita, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de... perdón, esa es la siguiente. Esto. De la capacidad como un principio. Digamos, pasamos de que la capacidad sea siempre presumida por principio y solo se pueden... a ver, en este caso, en el caso que yo les comentaba del archivo, la capacidad no estaba presumida por principio. De hecho, todo lo que estaba escrito e incluso la actuación profesional estaba dirigida a presumir incapacidad. Era la presunción inicial. Y en función de eso se articulaba algo que ni siquiera era un tratamiento, era una internación preventiva por una evaluación. Era básicamente un encierro para mirar mejor. Ahora pasamos a que la capacidad sea presumida por principio. Y solo se pueden restringir determinados actos
lo cual eventualmente podría significar alguna reducción específica, muy localizada, de los actos jurídicos disponibles, pero no se le incapacita completamente. Esa era la movida de cajón de antes, ahora no. Esto puede sonar raro porque, a ver, ¿qué es eso de que la persona es capaz siempre, pero se puede restringir algo de su capacidad? Bueno, a mí me suena raro también, y eso lo vamos a retomar en un rato, pero esa es una de las cuestiones y una de las rispideces que empiezan a aparecer con el Código Civil y con la Convención Internacional. Digamos, aunque estas normas estén, yo las estoy presentando como parte de un continuo, de una evolución hacia un paradigma social de la discapacidad, no quiere decir que estas normas no tengan sus propias rispideces, no quiere decir que no sean perfectibles, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, antes de este marco normativo, especialmente antes de la Ley Nacional de Salud Mental, las personas con un padecimiento grave eran, como les decía, reconocidas legalmente como dementes. Y una vez dentro de esta categoría, se partía de presumir su incapacidad absoluta. Y para ser declarada demente, una persona era sometida al examen de facultativos y comenzaba, según el código, podía comenzar por el pedido de algún familiar, por el pedido de un Estado, o cualquier persona que se veía directamente afectada por la demencia de otra persona. De hecho, en el Código Civil anterior decía que si el demente, porque así se refiere a la persona, si el demente era especialmente molesto, el pedido lo podían hacer los vecinos, incluso. Imagínense alguna vecina, algún vecino que me considere a mí, no sé, especialmente molesto y pueda hacer un pedido a la justicia para que se me interne. Así de fácil. Y ahí empezaba el examen de facultativos. E iba a venir gente que seguramente tenía como premisa, bueno, esta persona es un demente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, la capacidad es un punto de partida. La ley nacional, en el artículo 3, lo dice clarísimamente, se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. Y la ley exige que se determine de forma concreta cuáles son los actos jurídicos, si es que los llega a ver, para los cuales la persona, en determinadas circunstancias, podría carecer de capacidad. Y esto exclusivamente, y esto es súper importante, solamente como resultado de una evaluación de parte de un equipo interdisciplinario en salud mental. La interdisciplinariedad entra a jugar toda vez que la capacidad no es una cuestión absoluta, si está por completo o no está para nada, digamos, es la única manera que dispone y es la manera que se tiene que seguir, la evaluación interdisciplinaria. Bueno, a partir de esto, las evaluaciones interdisciplinarias sustituyen precisamente a los exámenes de facultativos y a dictámenes, a informes o a certificados relacionados con declaraciones de incapacidad o a una inhabilitación o al pedido de internación de mándame a internar a esta persona, mándame a la policía a la casa de esta persona o a tal esquina en la que está para poder así ver si esa persona es capaz o no. Y eso no es nada menor, digamos. La única vía es la evaluación interdisciplinaria. El Código Civil se adecúa a estos estándares, introduce expresamente el principio de capacidad de ejercicio de la persona y determina y especifica mayores exigencias al momento de admitir una eventual restricción. Pero acá sucede algo que puede resultar paradójico, o al menos para mí, y es lo que les comentaba antes, que por ahí puede sonar un poco raro. La restricción de la capacidad ahora tiene la finalidad, la restricción de la capacidad como término que está en el código, tiene la finalidad de posibilitar y fortalecer el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Parece un trabalengua, pero es decir, según esto, que la medida de restricción de la capacidad de una persona debe existir solamente como medio para asegurar su autonomía, para lo cual van a ser nombrados apoyos, esta persona va a estar apoyada y además se van a nombrar también salvaguardas, algo que se va a ver más adelante. Ahora, la confusión está en esto, ¿no? O sea, en la redacción del Código Civil, de alguna manera, los apoyos siguen estando en una sección que habla de restricciones a la capacidad, cuando se parte de el principio de capacidad. Bueno, esto va en contra del mismo sentido, digamos, del apoyo, porque el apoyo es un instrumento para el ejercicio de la vida autónoma y de la capacidad. Pero bueno,
más o menos queda redactado como que te restrinjo la capacidad para asegurártela. Yo creo que eso también es, digamos, algo que queda, una especie de rémora de cómo se viene pensando la capacidad desde siempre en este colectivo de personas con problemas de discapacidad psicosocial o discapacidad en general, y sin duda es algo que va a seguir siendo modificado con el tiempo. Bueno. No, lamentablemente no se ve bien la diapositiva, ha quedado un poco corrida, pero hablamos de este punto, de la primacía de la autonomía. Lo que debería decir ahí es de la sustitución en la toma de decisiones a la primacía de la autonomía. En este punto nos fijamos, digamos, para ver este paso, como les venía diciendo desde antes, ¿no? Estos cinco pasos, estos 5 cambios, que aunque sea un recorte, nos ayudan a entender y hacer un análisis de este marco jurídico. La dignidad inherente de las personas está en íntima relación con el respeto a la autonomía individual. Lo que incluye, por supuesto, la libertad para tomar sus propias decisiones, para ser independientes, digamos, estamos hablando de personas con discapacidad, ¿no? La Convención establece esto como el primero de los principios que la orientan. Y de ahí parte para señalar que es responsabilidad de los estados tomar medidas que le aseguren a las personas con discapacidad la oportunidad para elegir cosas. Esto, digamos, en general suele sorprender, pero elegir cosas tan fundamentales como, por ejemplo, la propia identidad. Que puedan elegir dónde vivir, cómo y con quién vivir, elegir a qué dedicarse, elegir a qué autoridades elegir, a quién votar, a quién quieren que les represente políticamente, digamos, ¿no? Y en especial, justamente, también para poder elegir cómo prefieren y cómo sienten que se les puede apoyar a ejercer sus derechos de una mejor manera. En esta misma línea, la ley nacional destaca el derecho de las personas con padecimiento mental a participar en la toma de decisiones en sus propios tratamientos, para lo cual obviamente es necesario que se les informe en todo momento y de la manera más adecuada, digamos que la información realmente llegue y pueda ser conversada, información acerca de las implicancias de esos tratamientos, de las posibles alternativas que existen o de las consecuencias que puede haber si se decide seguir o no seguir con un determinado tratamiento, ¿no? Originalmente, el antiguo Código Civil apuntaba en otra dirección, cuando distinguía exclusivamente, como decíamos, entre personas capaces e incapaces absolutas. Y ubicaba en este segundo grupo a los dementes declarados, digamos, quienes quedaban sujetos a curatela para todos los actos de la vida civil. Básicamente eran reemplazados por otra persona. Ahí se partía de la necesidad de sustituir en la toma de decisiones a la persona con discapacidad psicosocial, porque se entendía que no tenía capacidad para dirigirse a sí misma. Por lo tanto, se tenía que dejar las decisiones sobre su vida y las decisiones sobre sus bienes, por ejemplo, a cargo de otras personas que sí fueran capaces. Es decir, tú no puedes con tu vida, esta persona parece que sí puede con la suya, así que podrá con la tuya también. Y listo. Y ni siquiera lo tiene que discutir contigo porque tú no tendrías la capacidad ni siquiera para distinguir el bien del mal. Ahora, el Código Civil y Comercial reconoce que no existe... me pareció una cuestión acerca de la grabación. Perdón. Perdón, les decía que el Código Civil reconoce que ya no existe tal cosa como la incapacidad absoluta, salvo como una excepción en un caso extremo a la regla, si es que una persona está completamente imposibilitada de expresar su voluntad. De cualquier modo, por no poder interaccionar de ninguna manera con su entorno, y además se haya demostrado fehacientemente que los apoyos brindados han resultado ineficaces para eso. En esos casos así de extremos y así de excepcionales, se puede hablar de una incapacidad absoluta. Pero incluso en esos casos, en esas circunstancias, la persona no ha dejado de tener sus derechos fundamentales. Todos estos, incluida la capacidad jurídica frente al derecho, se encuentran plenamente vigentes y nadie puede sustituir a la persona en ese sentido.
A ver, como habíamos dicho ya, lo que cambia es que las personas pueden necesitar ayuda para poder ejercer esos derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. Para no sustituir la voluntad de las personas con discapacidad y para respetar plenamente su autonomía, se empieza por los procesos de determinación de su propia capacidad. Bueno, como vimos hace unos minutos, antes los procesos eran iniciados a pedido exclusivamente de terceros, médico, vecino, tía, madre, padre, algún familiar, etc. Y como consecuencia, la persona, en todo momento, como decíamos, llamada el demente en el código, era observada y examinada para determinar si debían incapacitársela o no. Era incapacidad o no incapacidad. Hoy, según el Código Civil, la persona, para empezar, se llama el interesado, y eso es algo sumamente interesante considerando que antes se llamaba el demente. Y la persona tiene que participar del proceso de determinación de su propia capacidad. Y más aún, es la primera considerada, y esto es súper interesante, la primera considerada como ente legítimo para solicitar una evaluación de las posibles necesidades de apoyo para ejercer su propia capacidad. Ya no está en primer lugar una persona de la familia, un agente del Estado, este médico que pedía la internación para evaluar, sino está la persona en el centro, el interesado, la persona interesada. Entonces, durante el proceso de determinación, a la persona interesada se la tiene que mantener al tanto de todo lo que sucede, y en la medida de sus posibilidades, esta persona va a poder expresar su voluntad y va a tener que decidir también sobre lo que, al fin y al cabo, va a transformar su propia vida. Va a transformar su propia vida porque también supone la incorporación de un apoyo, de un sistema de apoyos a su vida y la posibilidad de acceso a algo que por alguna razón, por algún motivo, algún tipo de barrera, hasta ese momento resultaba inaccesible. Y la cosa no se acaba ahí, sino que el compromiso con el respeto a la autonomía de la persona continúa después, y si se llega a decidir que se designen figuras de apoyo, estas figuras de apoyo, según el código actual, tendrán la función de promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona. Y esta función continúa en tanto exista la figura de apoyo. Entonces, bueno, esto va a ser profundizado la próxima semana, pero ya otorga la tarea, digamos. Es decir, se tiene que promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a lo que la persona prefiere. La promoción de la autonomía no es solamente hacer, bueno, lo mínimo indispensable para que esta persona acceda a tal cosa, sino propone digamos, una dinámica. Y eso también podríamos hablar de que es un cambio importante. Ahora, esta segunda frase que está acá, el nada de nosotros y nosotres, es un lema bajo el que se agrupaban los colectivos de personas con discapacidad con motivo de la convención, allá a principios de los 2000. El nada de nosotros y nosotres, digamos, este lema está muy presente acá y resulta un punto de partida que posibilita que eventualmente la misma práctica pericial alcance a tener un valor reparatorio. Hablo de la reparación de la relación social de la que el Estado forma parte, ¿no? Es decir, se hace algo o se hacía algo sobre la persona sin la persona. La persona era solamente objeto. En este caso, objeto de la justicia, objeto de pericia, objeto de estudio, objeto de la medicina. En este caso, en cada parte del camino, la persona tiene que ser partícipe de la manera pertinente y de la manera que pueda, pero siempre teniendo como fin, digamos, que esta persona sea dueña de su propia vida. Ahora, vamos a hablar de la dignidad del riesgo. Ahora sí la diapositiva está completa. Vamos a hablar del paso de la protección frente al peligro hacia una dignidad del riesgo. Es un concepto que nos ha parecido importante ubicar en estas charlas siempre. Digamos, a ver, partimos de algo bastante obvio, ¿no? Que la vida en sociedad no siempre es predecible. No lo es para ninguna persona, no lo es ahora, en este panorama actual. Además, todavía pareciera que a rato se vuelve mucho más impredecible. Y a pesar de que en el mundo actual siempre nos hemos tratado y nos hemos empeñado por anticiparnos ante cualquier imprevisto, ¿no? Estar seguras y seguros de que estamos preparados para lo que venga. Podríamos decir que ese principio de anticipación, en gran medida, termina ordenando la forma en la que nos relacionamos con otras personas, con nuestros propios deseos, con nuestras propias obligaciones,
con nuestros proyectos, digamos, ese poder saber qué es lo que va a suceder. Ahora, las cosas no son siempre así. Eso es solamente una puesta en práctica del deseo y tratar de que las cosas salgan más o menos como quisiéramos. El modelo tutelar, el modelo previo de incapacitación sobre el que estaba asentado el marco normativo anterior, se basaba en buena medida en la idea de que las personas con discapacidad a estas personas había que protegerlas de los peligros a los que van a estar expuestas si viven en sociedad y si toman sus propias decisiones. Es decir, no son capaces de tomar decisiones que sean buenas para ellas. A ver, más o menos algo así como el mundo solo para las personas, digamos, que pueden soportarlo, porque es difícil vivir en sociedad, entonces medio que tú estás medio débil, débil mental, además en este caso, entonces se confina a las personas con discapacidad a un lugar, bueno, y en la sociedad a un estado de pasividad, y se negaba su voluntad, con la finalidad de protegerlas, ¿no? La persona con discapacidad era considerada para el derecho como un objeto de cuidado. Quedaba a cargo, por eso, de otras instituciones, de otras personas más capaces, como decíamos hace un rato, ¿no? Que podían, al menos con su vida, o sea, ni siquiera más capaces, simplemente capaces, porque las personas eran o capaces o incapaces. En este caso, tendrían la capacidad para asegurar la protección frente al peligro. Por más noble que pudiese ser esa intención, digamos, estamos hablando de una intención de cuidado, eso dicho mal y pronto porque es una cuestión mucho más compleja, el resultado demostró una y otra vez ser humillante. Humillante porque alejó a las personas con discapacidad sistemáticamente de vivir una vida con la dignidad de tomar las propias decisiones y de ser responsable de sus consecuencias. A esto es a lo que nos referimos con dignidad del riesgo. Algo que incluye el derecho a equivocarse. Ahí está. Como la normativa actual parte de los principios de capacidad y autonomía, permite que se creen condiciones que ayuden a las personas con discapacidad a transitar por el mundo con sus peligros y también con sus posibilidades y con las consecuencias de lo que se hace, pero de acuerdo a su propia voluntad y en ejercicio de su capacidad jurídica. Digamos, el modelo social de la discapacidad exige que no debe privarse a las personas de la posibilidad de elegir, de actuar y de equivocarse, porque a nadie se le debería, digamos, restringir eso solamente porque vaya a estar mejor o vaya a estar más cuidado o más cuidado. A ver, partimos también de decir que actuar implica riesgos, ¿no? Y a veces estos riesgos pueden ser muy grandes. Tampoco implica que el Estado deba abandonar a una persona con discapacidad o a cualquier persona a merced de todos los peligros que puedan existir, porque eso, para empezar, sería muy cruel, pero además sería un incumplimiento de su rol, entre todas las cosas que tendría que poder garantizar un Estado. Pero esa no es la cuestión. El cambio de paradigma exige pasar de mirar a la vida desde el peligro a entender al riesgo como una parte de la vida, y una parte fundamental, porque visto de esta manera, la ausencia de todo riesgo en realidad podría ser justamente lo opuesto a la vida, algo estático, algo congelado, algo totalmente pasivo. Se me ocurre incluso mortífero. La pretensión de anticiparlo todo y de frenar en seco todo lo desconocido, digamos, eventualmente en esta idea nos llevaría a una persona, nos llevaría a proteger a una persona de todo, a cuidarla de todo, ya sea por las buenas o en este caso por las malas. Y ahí se estaría persiguiendo una ilusión de seguridad total y que siempre va a ser nada más que eso, ¿no? Una ilusión. Lo que sí requiere ser protegido, estar bajo protección, son los derechos de estas personas, su autonomía, su voluntad y la posibilidad de buscar desarrollar un proyecto de vida, establecer un proyecto de vida de acuerdo a esa voluntad. Y como punto 5, vemos este paso del encierro como una regla a la internación como una excepción. Y acá está una pregunta central. Si estamos parándonos desde un paradigma que parte del respeto, dice, irrestricto a la voluntad y a la autonomía de las personas con discapacidad, pero de todas las personas, ¿qué sucede con las internaciones involuntarias en nuestro país? ¿Habría lugar para eso? Bueno, obviamente sabemos que sí, y que
primero que nada, hay muchísimas personas en situación de internación desde hace muchos años. El primer censo que se hizo de personas internadas por motivo de salud mental en Argentina en 2019 arrojó que el promedio de internación es de 8 años, lo cual es bastante alto, pero además que hay personas internadas durante muchísimas décadas, 60 años, 70 años, de internación, no de edad. Es decir, toda una vida y una vida larga en una misma situación de internación que no tiene nada que ver con la cura de un padecimiento, la recuperación de una cuestión de salud mental, ni nada por el estilo, ¿no? Sabemos que el encierro no cura. Por otro lado, digamos, ya no hablando de la situación de estas internaciones crónicas, sabemos que existen escenarios excepcionales que están contemplados por la normativa argentina en que las personas se encuentran expuestas a una situación de un riesgo que se vuelve tan grave y tan presente que amerita un tipo de intervención especial. Y dispone que esas situaciones, digamos, en esas situaciones se pueda proceder a una internación a pesar de que esa persona no haya expresado su voluntad a favor de esa internación, o más aún, incluso si la persona ha expresado su voluntad contraria a ser internada. Esto es súper importante porque si bien yo voy a hacer mucho énfasis en que estas son situaciones excepcionales, está en la ley, hay procedimientos para eso, está claramente estipulado, entonces es algo que puede pasar y cuando es necesario y cuando se evalúa, ahora vamos a ver los detalles de este tipo de evaluaciones, cómo se tiene que proceder a eso, pero es algo que es una herramienta que se puede utilizar y hago esta anotación porque muchas veces, y últimamente al menos a mí me ha sucedido de escuchar por distintas cosas que vienen sucediendo, por distintos casos que conmueven un poco más a la sociedad, gente, profesionales, incluso del campo de la salud mental, que dicen que la ley actúa como un grillete, digamos, que no permite a los profesionales proceder con una internación cuando es necesario. Y eso es una mentira. Y la ley se despacha ampliamente sobre eso. Es algo que hace falta nada más leerlo. Bueno, volviendo al tema del riesgo que hace posible y necesaria una internación, vamos a ver si puedo pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, es importante saber que acá no estamos hablando de cualquier riesgo, ni de algo que se define arbitrariamente, como les decía, sino que tiene que ser una situación que luego de ser evaluada por un equipo interdisciplinario de una determinada forma, implique con toda la certeza posible que se puede tener la proximidad de un daño. La proximidad es decir, de un daño que le puede ocurrir a esta persona, a la persona en cuestión, o a otras personas que estén a su alrededor, pero que sea conocido como un daño verdadero, seguro, indubitable, digamos, que amenace a su propia vida o a la integridad o a la vida, integridad física o a la vida de terceros. Además de esto, tiene que haberse dejado claro que se han considerado otras medidas menos restrictivas, pero que ninguna podría resultar efectiva en ese momento. La Ley Nacional de Salud Mental orienta muchísimo hacia esas medidas menos restrictivas. De hecho, dice, parte de afirmar que ahí es donde se inicia la atención en salud mental y que eso es lo que se tiene que garantizar, lo que se tiene que ampliar, y es donde se encuentra una de las más grandes faltas y falencias en la implementación de esta ley. Bueno, nuevamente les estoy haciendo bastante mención a la ley, les invito a echarle un vistazo al documento porque este es uno de los puntos centrales sobre uno de los que, como les decía, más desinformación existe, ¿no? Acá al menos en la ciudad de Buenos Aires, pero imagino que por ahí también no deben faltar los casos, han habido muchos que han alcanzado mucho revuelo mediático, lamentablemente por cuestiones muy trágicas. Pero bueno, hay quienes dicen que acá en Argentina no hay internaciones involuntarias, que la ley nacional las impide, y eso es mentira. Bueno, cuando leemos esta ley, queda claro que la internación involuntaria aparece nuevamente como último recurso, una verdadera excepción y ya no una regla. No voy a profundizar ahora con todo detalle en todo el detalle que ameritarían las internaciones involuntarias, aunque seguramente estaría bueno, ojalá se pueda en algún otro momento, pero bueno, es posible remarcar algunas cuestiones sobre la evolución de la normativa en cuanto a dos conceptos que venimos mencionando, la peligrosidad y el riesgo.
La noción de peligrosidad aplicada a la conducta ha sido, digamos, entendida históricamente como un atributo de la personalidad o una cualidad de ciertas personas, a partir de lo cual sería posible predecir sus actos o al menos estar prácticamente seguros de cuáles van a ser sus acciones, y por lo tanto, cómo se podía saber más o menos qué haría una persona en una determinada situación. Y entonces se sabía que eso que esa persona haría podría ser peligroso. Entonces, si ya sabemos que esta persona, lo que vaya a hacer va a ser peligroso, bueno, entonces es necesario reprimirlo. Dicho de otro modo, si una persona no parece estar dentro de la normalidad, puede dársele un diagnóstico, y si una persona se le da un diagnóstico, este queda de forma permanente, estoy hablando de un paradigma anterior, quedaría de forma permanente, y todas las personas dentro de esa categoría, imagínense el diagnóstico que se les venga a la mente, si tiene algo que ver con salud mental, todas las personas que tengan tal diagnóstico entran dentro de esa categoría, digamos, y tienden a hacer tal o cual cosa. Y son todos más o menos predecibles dentro de esos parámetros. Entonces, si una persona tiene ese diagnóstico y el diagnóstico es lo que la persona es, digamos, este diagnóstico viene a envolver a la persona, y acá hago un guiño a uno de los temas que se va a ver en el encuentro subsiguiente a este, más vale si podemos evitar que esa persona haga tal cosa que es peligrosa, ¿no? Esta lógica parece muy sencilla, muy silogística, y es un desastre, dicho simple y llanamente. Dentro de esta lógica, en realidad la peligrosidad era entendida como algo permanente, era una parte del ser, una característica de la persona. Y esto es algo curioso. Recién hace un rato hablábamos de que la persona entendida, ¿no?, como incapaz, y sobre todo incapaz psicosocial, era una persona entendida como alguien indefenso frente al peligro, y por ende en total vulnerabilidad, y que había que cuidarla, había que protegerla de todo, y que ni siquiera pueda tomar sus propias decisiones, o sea, protegerla hasta de sus sueños. Y ahora hablamos de la persona incapaz psicosocial, digamos, como sujeto peligroso, y que por ende pasa a ser un tema de seguridad. Entonces, por donde sea, el peligro era lo que delimitaba a esta persona, o era un peligro para la sociedad, o era un peligro para sí misma. Entonces esto tiene que ser abordado con el aislamiento, con el encierro, con la represión, básicamente con la supresión de esa persona de la vida en sociedad. Ahora, del otro lado, traemos esta noción de riesgo, que se centra más en lo situacional. Vamos a ver si vamos con la diapositiva. Está ahí. Bueno, digamos, les decía que el riesgo está centrado en lo situacional, incluso en los casos en los que el riesgo es muy grande, como decíamos, ¿no? Se trata de un estado del cual se puede entrar y del cual se puede salir. Esto es clave, es la naturaleza del riesgo. El riesgo no quiere decir un acto consumado, no quiere decir algo que necesariamente va a suceder, es una cuestión que es una anticipación dinámica a los fenómenos de la vida, digamos, que no se pueden predecir con total certeza, pero que se pueden anticipar de alguna manera, sabiendo que pueden suceder, como no, y que pueden dejar de suceder. En ese sentido, pasar a hablar de riesgo grave, el riesgo cierto inminente, ¿no? Si lo despojamos de toda connotación penal, es un movimiento que ayuda a apartar a lo punitivo de la salud, al discurso de la seguridad de la salud, ¿no? Ya no es la persona que tiene un problema de salud mental, en este caso, alguien peligroso, y sacamos a la salud, de paso, de la hegemonía del discurso de la seguridad, y se adecúa al derecho de que un padecimiento mental no sea considerado inmodificable. Otra de las perlitas que está en la Ley Nacional de Salud Mental. Otro de los derechos que tienen las personas que tienen algún padecimiento mental, ¿no? El derecho a que ese padecimiento no sea considerado inmodificable. No obstante, no podemos negar que esto se encuentra un poco en tensión, como señalábamos hace un rato, con el modelo que se asienta en el respeto irrestricto a la voluntad y a la autonomía de las personas, ¿no? Bueno, podemos decir que la Ley Nacional de Salud Mental intenta ser lo más compatible que se puede con el derecho internacional de derechos humanos,
incorpora las internaciones involuntarias solamente como último recurso, algo que no está contemplado en la Convención, pero lo hace en situaciones muy específicas, con revisiones constantes por parte de distintos actores, procurando que sea lo más breve posible, que sea solamente con fines terapéuticos, y además que no sean hospitales monovalentes. Pero nuevamente, esta tensión entre normas, entre leyes, entre tratados existe, y el hecho de que en Argentina se haya encontrado esta solución a esa tensión luego de tantos años y luchas por el reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental, no quita el hecho de que la norma sea perfectible. Entonces, todavía quedan algunas cosas para ajustar, y seguramente también eso se podrá seguir conversando, se podrá seguir debatiendo. Finalmente, bueno, perdónenme que no he estado fijándome mucho en la hora. Veo que vamos 1 hora y media de reunión, pero no sé cuánto tiempo más quede. Seguro vamos a poder tener algún espacio para compartir en los minutos que quedan. Esto ya es el final de la presentación, con diapositivas al menos. Para esto me gustaría retomar uno de los puntos que salieron a los que hacía mención hace un rato, y que seguramente se va a poder charlar en mayor profundidad en otro de los encuentros, ¿no? Este punto es la construcción de significados a distintos niveles. El Estado, como una entidad, resulta ser el mayor otorgador de sentidos y denominación y de identidades. Estos grandes marcos referenciales, digamos los marcos legales, tienen también un poder, y hacer el poder de denominar y de otorgar sentidos a las cosas. Pero por otro lado, lo que queremos es darle lugar a la propia producción de sentido de la persona que acude a una situación pericial. Queremos retomar su experiencia, sus propios marcos referenciales. Y entonces, ¿cómo hacemos para retomar el marco referencial de la persona si tenemos el tremendo marco referencial de la ley, ese gran otorgador de sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos con esa asimetría de poder, ¿no? Por un lado está lo que dice la ley, y por otro lado está la vivencia de la persona. A mí se me ocurre que nuevamente en esas tensiones es donde se despliega el campo de la práctica. En ese sentido, creo que la labor pericial tiene la posibilidad de modular, digamos, este poder en crudo de nominación del Estado. Esa nominación que nos cae desde la ley, desde la forma en la que se aborda, antes incluso, desde la forma en que se elabora el pedido de un juzgado hacia ustedes, en los puntos de pericia, en toda esa verdad que ya viene proclamada y enunciada, y en la que se cuela muchas veces esta nominación, ¿no? Ahora, la persona, en un proceso pericial, de acuerdo al abordaje del que les estamos hablando ahora, la persona es la que tiene que participar de ese proceso de determinación de capacidad, y tiene que, en realidad, participar del proceso de generar cambios y activamente, no solo pasivamente, no solo testimonialmente, de generar cambios para su vida. Digamos, como en cualquier otra cuestión importante de su historia, un proceso de determinación de la capacidad seguramente va a ser un hito importante, y va a ser un cambio, y posiblemente marcar un antes y un después en el acceso a sus derechos y a la posibilidad de realizar su voluntad. Entonces, la tarea se transforma, y la tarea pericial ya no es solamente indagar, ya no es averiguar, examinar, y como si fuésemos a descubrir una mentira y después traducírsela a un juez, a un sistema judicial, porque la verdad no está dada a priori. La verdad de la persona entra con la persona cuando ella llega a la entrevista, o nosotros llegamos a donde está la persona. Digamos, la tarea pericial, desde este punto de vista, tiene que incluir generar nuevas formas de escuchar, y más creativas formas de escuchar. Ahora mismo les he hablado desde un bagaje teórico, desde el marco legal, pero como equipo tenemos mucho trabajo en la labor pericial, y por la agenda diversa que tenemos en la institución de derechos humanos, pero con tanta trayectoria, se abarcan cosas muy distintas, y muchas veces tenemos al frente el desafío de encontrar la forma más creativa de escuchar a las personas y hacer que la voz de estas personas sea escuchada. Hacer ese nexo posible entre un sistema judicial cuyo fin es, digamos, la justicia, lógicamente,
y poder garantizar los derechos de las personas y, bueno, los deseos de una persona que está del otro lado. Para prevenir que este sujeto sea hablado solamente por otros, en vez de hablar él mismo, digamos que tenemos que encontrar esos caminos un poco más creativos. La tarea se orienta básicamente a que la palabra del sujeto cobre su lugar en el centro de la escena y no sea algo solamente relegado como un detalle o que ni siquiera llegue a ser realmente tomado en consideración, ¿no? Y bueno, si la creatividad empieza a formar parte de la tarea, entonces ya no es solamente algo que quizás sucede o que quizás no, y que quizás puede estar y quizás soy más creativo o menos. La creatividad se convierte en un deber en este campo y en esta práctica. Digamos, es un deber siempre que lo necesario es pensar formas nuevas de participar, de ejercer la capacidad de vivir y caminos distintos a los que ya están establecidos. Porque obviamente los caminos establecidos, y ahí cierro con el principio, estos caminos están llenos de barreras que no están permitiendo el pleno ejercicio de los derechos, no están permitiendo una vida digna a muchísimas personas, y eso es una ruptura de la relación social. Bueno, aclaro que por creatividad no estoy usando un término caprichoso que pueda hacer referencia a cualquier cosa, ¿no? Ser creativo no es hacer cualquier cosa, sino que se la tiene que entender como una dimensión más del trabajo que se hace en conjunto con la persona interesada, ¿no? Pero hace referencia más bien a ese proceso de elaboración conjunto por el cual se va buscando una salida adecuada, pero partiendo de lo necesario que es la participación de la persona en lo que va a ser su propia vida. Bueno, esto seguramente lo van a retomar la próxima semana en la charla con el doctor Fabián Murúa. Ahora, si no me equivoco, nos quedan unos minutos. Ahora ya pude ver el reloj. Así que no sé si llegó a haber preguntas o comentarios. Sería el momento ideal para retomarlo. Sí, te transmito. Hay 3 comentarios. Uno que realiza Lorena, trayendo como ejemplificador de muchas de las cuestiones que estuviste trabajando vos esta tarde hoy, el caso de Chano. Así que por ahí sería interesante retomar algo de eso como ejemplificador de distintas cuestiones, ¿no? De la patologización del padecimiento, del uso de los medios del caso, digamos, de esta cuestión de la situación de crisis, de la intervención de las fuerzas de seguridad. Digamos, es un caso que también condensa muchas de las cuestiones sobre las que estuviste trabajando y algunas más también. El segundo comentario es de Marta Lagoga, menciona que las personas sordas eran consideradas incapaces por su forma de comunicar y por el desconocimiento de la lengua de señas, y que esto, bueno, tiende a superarse con la figura del intérprete, pero un poco trayendo esta cuestión de la incapacidad de la mano de, digamos, de cierto déficit, podríamos decir, como lo plantea la Convención. Y el tercer comentario tiene que ver, bueno, es un comentario que realiza Diego, que para no tener que interpretar tu comentario, Diego, si está por ahí, a lo mejor sería interesante que vos lo puedas aclarar. Plantea peligrosidad versus máxima pena. ¿Qué pueden comentar? Esto asumo que es una pregunta, pero no me queda claro. ¿Qué pueden comentar sobre el encierro más allá del máximo del supuesto delito? Si estás por ahí, a lo mejor lo puedes aclarar, a ver, para poder enfocar mejor tu pregunta, o mejor dicho, enfocar la respuesta en función de tu pregunta. No sé si querés comenzar a hacer algún comentario sobre estos aportes. Sí, buenas tardes. Creo que ya la respondió igual, era esta idea de cambiar el concepto de peligrosidad por el riesgo. Claro. Gracias. No, gracias a ti. De hecho, sí, es súper interesante cómo hay algunos conceptos que de todas maneras persisten, ¿eh? en el imaginario y en el discurso que va alrededor de estos temas. Pero bueno, justo a propósito de eso, yo hacía énfasis yo lo decía, como rescatar un poco a la salud mental de la hegemonía del discurso de la seguridad. Pero también porque terminan fundiéndose un poco estas cuestiones, ¿no? Estos términos, estos usos, y no se pueden distinguir bien después. Bueno,
empiezo con el segundo comentario que habían hecho acerca de las personas sordas. Es súper interesante el caso de las personas hipoacúsicas, personas sordas, personas no oyentes, digamos, se denominan de maneras muy distintas, es un colectivo, o bueno, varios colectivos en realidad que trabajan de forma muy dinámica. Y digo que es un caso interesante porque, como tú mencionabas, ¿no? Las personas sordas ya no son consideradas incapaces porque aparece la figura del intérprete. Bueno, tanto el intérprete, la lengua de señas, como otras prácticas, como pueden ser el implante coclear, la utilización de otro tipo de lenguaje, la aparición de subtítulos, digamos, ese tipo de cosas son herramientas que obviamente ayudan a superar ciertas barreras, pero que depende de cada quien elegirlas. Hay personas digamos, personas hipoacúsicas que deciden no aprender lengua de señas, que además ahí hay todo un tema, porque ¿qué lengua de señas aprendes? Porque también funcionan, digamos, sobre una base idiomática y también hay sistemas distintos, internacionales o no, que también pueden suponer un impedimento, una barrera para digamos, la autonomía. Pero también hay quienes no quieren realizarse un implante coclear, a pesar de que con eso podrían tener buenas perspectivas de ser oyentes. Hay quienes militan eso incluso, y ninguna cosa está bien o mal, digamos, ese es un gran ejemplo de cómo aparecen distintas posibilidades y las personas después se apropian de lo que interpretan que puede ser un apoyo y puede ser más acorde a lo que desean y a su propia vida. Entonces, digo, es algo muy interesante que seguramente daría para tener muchos ejemplos. ¿Alguien levantó la mano, puede ser? Yo creo que sí, porque Hola. veo, hay un dibujo de manito, pero no digo. Hola, No. ¿se me escucha? ¿Se Sí, escucha? ahí te escuchamos, sí, sí. Mi nombre es Mónica Andríe. Primero, felicitaciones por la charla, realmente muy alentadora y esperanzadora. Mi reflexión de muchos años también de estar trabajando en el Ministerio Público de la provincia es la siguiente. No tenemos que pensar un rol del Estado también donde necesitemos formarnos y capacitarnos, además de intentar lo jurídico a nivel humano. No tenemos que pensar estos temas desjudicializándolos casi totalmente, es decir, en la mirada superadora de ese rol de tutela que se le ha dado a todas estas situaciones. Y después, ¿qué rol tenemos para la escuela y la educación? ¿No? Aprender a educarnos, a respetarnos. Esa es mi inquietud. Y los instrumentos, por supuesto, ¿qué instrumentos, cómo formalizamos instrumentos que puedan ser verificables en todo esto, ¿no? En que no se hacen cosas que parecen buenas, pero en el fondo se sigue objetivizando a la persona y no dándole su identidad. Muchas gracias. Pensaba en esto de los instrumentos y cómo pensar en instrumentos adecuados, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar, o al menos yo, con instrumentos buenos son los instrumentos replicables, estandarizados y todo lo demás, y justamente lo que proponíamos aquí en la labor pericial, y lo que también propone la ley en buena medida, es no ir hacia lo estandarizado, no ir hacia el molde, sino ir hacia la persona. Entonces eso implica que también se desarrollen instrumentos muchas veces ad hoc para eso. No estoy hablando de un test psicológico diseñado solo por una persona, eso no tendría ningún sentido e incluso podría resultar mucho más estigmatizante. Pero sí poder ir encontrando la forma en la cual, digamos, la voz de esa persona pueda ser transmitida, en este caso, dentro de un sistema judicial. Ahora, eso recae mucho en la práctica de los profesionales y por eso es tan importante también rescatar el tema de la interdisciplina, porque ahí, digamos, bien hecha una pericia, tiene la posibilidad de, el mismo hecho de adecuar instrumentos, de generar posibilidades de diálogo con esta persona en cuestión, ya es un acto en sí reparatorio, porque ya se está saldando esa imposibilidad de comunicación, por la cual se necesita un peritaje. A mí nadie me hizo una pericia para determinar que yo tengo capacidad jurídica.
Y las personas no solemos pasar por eso en un sentido afirmativo. Cuando estamos en esa situación es porque ya hay algo que es necesario conectarse. Después, bueno, sí, obviamente pienso que el tema de capacitación y poder abordar esto no solo desde el plano jurídico, desde ya es fundamental. Y justamente como mencionabas, ¿no? Educación, salud, pero cultura, digo, cultura me refiero a cualquier tipo de producción cultural, digamos, vivienda, todas estas cosas tienen que estar plenamente relacionadas, y no solamente desde el Estado. Lógicamente acá hablamos del Estado por el rol preponderante y el aspecto vinculante de los documentos internacionales, de los tratados internacionales que ha firmado y que tiene que respetar. Pero es parte de un cambio que involucra a la sociedad en su conjunto. Cuando hablo de paradigma, también hablo de eso, no de algo que es, bueno, este es un paradigma que, no sé, utilizan profesionales del derecho. No, un paradigma es una forma que tiene la sociedad no solo de abordar problemas, sino de plantearlos. Hay, en otros paradigmas hay cosas que no son un problema. Entonces, por lo tanto, no necesitan una solución. Y listo. Pero lo que trae un paradigma, sobre todo, son problemas. Suena gracioso y un poco irónico. Pero los problemas son súper importantes y la clave está en cómo se plantean y desde dónde, ¿no? Desde el discurso penal, desde el discurso de la peligrosidad, desde la escuela, desde el barrio, desde un grupo de padres, de madres, etc. Quería retomar la primera consulta que habían hecho en esta segunda parte acerca del tema de Chano. ¿Me dejas agregar una cosita, Joaco, antes de Sí, que por pase supuesto. No, muy breve, porque hay una parte del comentario que hacía recién la compañera que me parece que está muy en la cuestión que estamos discutiendo, que tiene que ver con hasta dónde la normativa argentina avanza en reflejar el paradigma de la Convención. Para la Convención no existe la posibilidad de la restricción a la capacidad jurídica, justamente su artículo 2 es bien extenso, y la observación general número 1, que sobre el artículo 2 es muy extensa en este sentido. Entonces, ahí es donde, bueno, podríamos decir que la Argentina fue bien, digamos, interesante el avance que hizo en términos normativos, que fue punta de lanza, que es una ley y algo de la reforma del código mirado por otros países de la región. Sin embargo, si lo vamos a tomar de acuerdo a los principios de la Convención, todavía hay un larguísimo camino por recorrer. ¿Y en qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que el apartado que regula dentro de la elaboración del Código Civil los sistemas de apoyo está dentro de un apartado que se llama restricciones a la capacidad jurídica. No dice cómo acompañar a las personas a que tengan más autonomía, ¿no? Que igual sería un título un poco extenso. Pero quiero decir, es un título que por más que nosotros estemos pensando en términos de apoyo para fomentar la autonomía, la vida independiente, la vida en comunidad y demás, se llama restricciones a la capacidad jurídica. Por lo tanto, dentro del sistema judicial y del Poder Judicial y de la lógica de todavía, ¿no? Una lógica, digamos, que es muy difícil pensar en términos de una autonomía plena. Bueno, es bastante difícil desapegar las decisiones de los jueces y las juezas a la hora de tener que determinar apoyos. Los apoyos son, según la Convención y según lo que plantea el paradigma social de la discapacidad o el modelo social, apoyos para la vida. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que todos esos apoyos son apoyos judicializados, ¿no? Podrían ser apoyos extrajudiciales como los que todas las personas usamos de manera absolutamente natural y normal, digamos, para ejercer cualquier acto de la vida para el que no nos sintamos completamente seguros. Entonces, ahí hay una cuestión que, bueno, todavía tenemos un largo camino que recorrer, porque el problema de esto es que digamos, hay algunos cambios que han sido, podríamos decir, nominales en los términos, en las cuestiones, pero que las lógicas que subyacen todavía a esos procedimientos son lógicas de sustitución de la voluntad. Entonces, me parece que tu pregunta va directamente ahí y que sí, que por supuesto entendemos que el camino debería ser hacia ahí, que lo que se hizo hasta acá es un reflejo parcial de algunos aspectos de la Convención. La ley se acerca en algo, ¿sí?, a ese paradigma, sin embargo no lo refleja. Esto era lo que quería traer porque me parece muy interesante la idea de pensar los apoyos como los plantea la Convención, ¿no? Que son apoyos extrajudiciales y apoyos para la vida, en lugar de tener que decidir, y además imponerle a una persona apoyos obligatoriamente, o sea, va en contra del concepto, la clase que viene lo van a ver en profundidad.
Pero imponerle a alguien un apoyo que no identifica como apoyo va exactamente contra la naturaleza del concepto de apoyo, ¿sí? Que tiene que ser libremente identificado, libremente elegido, etcétera, etcétera. Tiene características para que cumpla con ese estándar jurídico, ¿sí? Así que me parece, nada, el comentario que hacías. Sí, agregaría, Maca, también, justamente con Fabián, a quien van a conocer la próxima vez, hablábamos el otro día de que quizás todavía no existen casos, pero de acuerdo a la convención y al código ahora, una persona que tiene un sistema de apoyo, o sea, que está en una situación de discapacidad, también podría ser apoyo de alguien. Digamos, eso sería reflejar de una manera formal y jurídica algo que sucede en la realidad, porque los apoyos, digamos, la ayuda mutua, algo que existe de forma natural y cotidianamente, que casi pasa desapercibido, sucede entre personas que no es que quien apoya o quien forma parte de un sistema de apoyos o lo que fuera, son, digo, personas o instituciones o lo que fuera que no tienen ningún tipo de falencia o necesidad. Y justamente en el hospital, en los lugares de internación de larga data, muchas veces son así, yo apoyo a fulanita a cobrar su dinero de la pensión y ella me apoya, no sé, a comunicarme con no sé quién, y así funciona. Y es el apoyo quizás que hace falta en esa situación, ¿no? Bueno, después está... ¿Qué iba...? Hay otra persona que levantó la mano, Joaco, perdón que te interrumpa. Y lo de Antes de que para justamente que pueda participar. Marta, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, perdón, quería completar, más allá de sí, de la voluntad, si la persona elige como modo alternativo la lengua de señas o los audífonos, que eso para nada es, digamos, es pretender cuestionar, sino que planteado en instancias judiciales, trabajando como perito, o sea, uno llega, o sea, le llega la designación al profesional después de 3, 4 años de proceso, donde la persona no ha tenido voz en ese proceso. Entonces, esa es la parte importante que me interesa remarcar, más allá de la opción, pero es cuando las personas son solo señantes, no es que no exista la normativa, tenemos la normativa que obliga a cada instancia de los entes de gobierno a tener personal formado, personal idóneo, pero en la instancia judicial muchas veces causas que tienen que ver con declaración de capacidad mental, pérdida de hijos, medidas de abrigo, son instancias donde 3, 4 años de procedimiento recién se designa un perito en lengua de señas para que esa persona acceda a la justicia con una comunicación y con un debido proceso. Esa es la parte más crítica que quería compartir, pensando en esto de capacitarnos, de difundir, de hacer saber qué herramientas tenemos o con qué herramientas contamos a la hora de trabajar transdisciplinariamente, ¿no? Sobre todo en los juzgados, ¿no? Llegar a hacer buena difusión de todas estas cuestiones, como las cuestiones de género, las cuestiones de identidad y muchas otras que tal vez es esto, capacitarnos y asumir los paradigmas. Sí, concuerdo completamente y además no salirnos del sentido común y del cuidado más básico para la persona, ¿no? Porque como tú bien señalas, ¿no? Son procesos sumamente largos, increíblemente desgastantes, en los que la persona no lo está pasando de lo mejor, justamente, por eso estás en ese tipo de procesos. Y como tú dices, bueno, y llega el momento que es una gran oportunidad muchas veces no muchas veces, siempre, como lo entendemos, una entrevista pericial, esa instancia, y no existe una persona que se intérprete, o en todo caso, si existe por ahí, es una persona con la que esta persona no se va a sentir cómoda, digamos, por ahí tiene que hablar de cuestiones de su intimidad que no se siente cómoda hablando con determinado tipo de persona, digamos, y no se le preguntó. Entonces, también esas cuestiones que, no sé, hasta de cortesía, podríamos entender, pero que hacen a la dignidad de una persona. Es clave. Bueno, y el tema de Chano es uno de los temas a los que yo hacía referencia sin nombrarlo, que hizo que la ley de salud mental esté nuevamente en la televisión y en la radio y medios y todo. Circuló muchísima desinformación a raíz de eso. A ver, primero que nada,
fue un hecho sumamente lamentable y pasa que este tipo de cuestiones llegan a la agenda pública, a la agenda mediática en general, cuando ocurren hechos lamentables, ¿no? En este caso, se veía mucho la imagen de una familia, de una madre, sobre todo embargada por sufrimiento, una persona luchando por su vida, algo muy, muy difícil de ver, digamos, ¿no? Ahora, algo que salió mucho a raíz de ese incidente es que el Estado no tiene herramientas, en realidad decían, los médicos no tenemos herramientas para brindarle una internación a esa persona, la familia no tiene herramientas para abordar el tema del consumo, y el Estado no tiene herramientas para brindarle seguridad o garantizar la vida de las personas que están a su alrededor. Bueno, sí, sí las hay. Digamos, al menos desde un punto de vista normativo, las hay. Existe digamos, un protocolo de pautas de intervención de las fuerzas de seguridad. Tiene un nombre sumamente largo, pero es eso, es un protocolo aprobado el año 2013 por el Ministerio de Seguridad, que dice cómo deben intervenir las fuerzas de seguridad, la policía específicamente, en los casos en los que haya un presunto padecimiento mental. O sea, pero es específico, hasta dibujos tiene de cómo se tiene que, si es que llega a ser necesario, agarrar a una persona, acompañarla, entre cuántos, qué hace el de la derecha, qué hace el de la izquierda. O sea, digamos, es muy, muy, muy detallado y hace obviamente la labor de fuerza de seguridad para poder garantizar que, digamos, la persona pueda gozar de sus derechos y la violencia sea algo que, o sea, digamos, sea un corolario y no sea la forma de actuar en esas situaciones. A raíz de eso había saltado lo del caso de una persona que en Ciudad de Buenos Aires, en Palermo, en la que falleció un policía y falleció este hombre también, y eso, ¿no? Diciendo, bueno, no tenemos herramientas para internar a la persona. Primero que nada, tendríamos que evaluar si internar es algo que va a ayudar, y esa evaluación la hace un equipo interdisciplinario y la hace dentro de determinadas pautas. Y entonces no se puede decir, bueno, traigo una cámara, veo una persona en la calle y digo, no, este tendría que estar para internar. Haya hecho lo que haya hecho, digamos. Porque eso es uno de los puntos fuertes de la ley, la evaluación interdisciplinaria. Y en segundo término, incluso si se evalúa, digamos, ¿por qué la internación tendría que ser la solución a todo? Si la internación es pensada como algo excepcional, algo breve, algo que sirve para estabilizar, y todo, la ley marca muchas cosas, muchos pasos a seguir para que esa internación pase a ser incluso voluntaria después de haber sido involuntaria, y que el sistema judicial pueda estar monitoreando que no se vulneren los derechos de la persona que esté internada, y que si ya no necesita estar internada, pues no lo esté más, y se pueda ir, y siga su tratamiento de otra manera, ambulatorio, tratamientos intermedios, casas de medio camino, comunidades terapéuticas, lo que se evalúe en ese momento, y se evalúe obviamente en conjunto con la persona. Entonces, me parece que como ese, hubo muchos casos, tomó además un poco más de dimensión mediática, pero que me parece que, si bien por ahí soy un poco pesimista en esta cuestión, ayudaron más a desinformar que otra cosa, al menos dan la oportunidad de volver a traer el debate a la sociedad de la cuestión de la salud mental y de las posibilidades de abordaje. Ahí alcancé a ver, creo que ya estamos casi en hora. Pero sí, estamos en hora y no, a ver, hasta ahora... Veo un comentario más de Glenda, Sí. que dice, lamentablemente creo que falta mucha capacitación en los peritos o los psicólogas que toman cámaras Gesell. Creo que deberían tener capacitación continua, porque hoy en día hay muchas discapacidades y no todas se pueden clasificar fácilmente. Sí, a ver, el tema de la capacitación obviamente es súper importante, es lo que brinda herramientas para después también brindar resguardo al actuar profesional, si se quiere, desde un punto de vista más práctico. Pero, digamos, la cámara Gesell, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo una metodología se convirtió en una práctica, que se convirtió en un estándar, y casi que decimos, esta persona necesita una cámara Gesell, porque sí.
y no le hemos preguntado a la persona, no hemos visto si es lo que desea, si es que va a ser lo más conveniente. Digamos, las capacitaciones también tendrían que estar adecuadas a eso, ¿no? A que si bien el juzgado te dice, bueno, que se le tome cámara Gesell, el juzgado a veces en el punto de pericia me dice, tómele examen de Rorschach de manchas de tinta a esta persona. Bueno, pero el experto, en este caso, en técnicas psicológicas soy yo, justamente por eso me llamaron como perito. Y estoy actuando ante la justicia de esa manera. Entonces, yo también podría ayudar a determinar, en conjunto con esta persona, cuál va a ser la manera más adecuada de acercarme a lo que le sucede, ¿no? Bueno. Parece que estamos, ¿no? Por horario, y ¿alguien más quisiera hacer algún comentario por el chat o de manera verbal? Bueno, es que son participantes muy respetuosos del horario. Está bien, van a... Ah, no, alguien desafiando. Ah, no, impecable y gracias. Cualquier cosa que surja sería, como lo decía al comienzo, genial que pueda ser retomado en las siguientes charlas. Esto tiene todo un hilo conductor, digamos, muchas veces vamos a usar incluso las mismas referencias o hasta ejemplos, así que va a ser excelente que se pueda profundizar más adelante. Y obviamente muchísimas gracias por su atención, por su participación. Siempre es un gusto. Muy bien, bueno, Macarena, Joaquín, muchas gracias por estar con todos nosotros hoy. Desde ya también agradecemos a todos y todas quienes han estado presenciando esta exposición. Y bueno, nos volvemos a encontrar el martes próximo en el mismo horario. Recuerden, en el mismo enlace de acceso. Igualmente van a recibir un recordatorio que así se los diga. También esta y las próximas actividades van a estar subidas en el canal de YouTube del Instituto, así que eso también se lo vamos a estar mandando. Así que bueno, agradecemos a todos y a todas por estar esta tarde con nosotros y nos vemos el martes próximo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, buena semana.